en la frontera más densa del Caribe entero. Muchos dicen que esta frontera es una bomba de tiempo. Hoy voy a ver si eso es la verdad. Yo vine a Dajabón con mucho miedo al ver todas las tensiones en las noticias y al recibir muchas advertencias sobre este lugar. Entramos al mercado más caliente, casi me atropello, del Caribe entero, al mercado binacional en Dajabón, República Dominicana. Este negocio del mercado son 400 millones de pesos cada semana. Antes de entrar acá, tuve que quitar todas las cosas porque hay diferentes historias. Te roban los teléfonos aquí. Dos cosas que ya me avisaron. Okay, lo primero es protección, debes protegerte, no puedes llevar nada de valor a menos que no lo tenga en las manos. Y la segunda cosa, los olores. Los olores es como una comida frita mezclada con el olor de gasolina, con el sudor. Un mercado binacional donde te vas a encontrar dos costumbres, dos tradiciones. Tenemos costumbres totalmente diferentes. Miren, ya por acá hay la policía, ejército, quienes verifican quién entra, quién sale. Y una chica me advirtió que a ella ya le robaron un teléfono. Es la parte más tranquila, creo. Sí, y la mercancía está dividida entre las secciones de lo que veo, ¿sí? En la parte de adentro de los pabellones tú te lo vas a encontrar así mismo como están aquí. O sea, menos organización porque hay más personas, pero estamos organizados igual. Ahora tienes que tener mucho cuidado. Acá entramos ahora al caos. Hasta la música es distinta de lo que estamos acostumbrados en República Dominicana. Desayuno, ¿verdad? Sí, o sea, ya no importa la hora, mire ese huevo. Entonces, ¿cuánto cuesta algo así? ¿Cuánto cuesta eso? Con bien. 2 por 25. Quería comer acá algo, pero a decir verdad, Titi me dijo que mejor no comer acá por la higiene, que hay muy baja. Eso no es como en típicos picapollos. Amigos, si alguien dice que en Santo Domingo hay los tapones, es pura mentira. Mira al mercado de Dajabón. Acá ni una placa puede entrar. Miren. Eso es como un río de la gente y allá, a decir verdad, es difícil cruzar. Yo no sé cómo la gente que necesita hacer las compras puede entrar acá. Y todavía creo eso no es el pico de la gente. Entonces por acá no hay por ahora mucha gente, pero ya veo unos chicos que solamente miran así, que pueden robar. Oye, carretilla que hay dentro. Esta sopa, ¿cuánto vale la sopa? 100 pesos. Acá ellos venden la comida en las carretillas. Tienen como un tanque muy grande lleno de la sopa y la venden así. Hay poco espacio acá. Lo que vi en el mercado de 4-2 es otra cosa. Allá era flojo. Los pasillos acá no son muy anchos. Cada uno que quiere cruzar con la carretilla tiene problema y hay que ceder el paso. El mercado binacional está dividido entre partes. Entonces ahora estamos en la planta baja donde hay electrodomésticos, zapatos. Otra parte es otra mercancía. Por ejemplo, miren, hasta los cubiertos se puede comprar acá. No quiero ser una persona mala, pero ya he visto a este chico en una camiseta roja como 10 veces. Eso no es, por supuesto, casualidad. Hasta en las pasolas entran acá. Y bueno, amigos, los olores es como una comida frita mezclada con el olor de gasolina, con el sudor. Es una mezcla rarísima. Ahora sigo a la segunda parte del mercado y ustedes pueden ver que por acá todo espacio vale mucho dinero. Pues en cada rinconcito, también en las escaleras, la gente tiene su mercancía.
¿Vienen cada día de Haití a Dominicana? Cada lunes, jueves, viernes y domingo. ¿Tienen que mostrar los permisos, algo así, para entrar a República Dominicana? Sí, cuando traemos la mercancía tenemos que pagar aduana. ¿Tienen muchos clientes? No, por ahora mismo no. Bueno, la temporada está floja a causa de las deportaciones que están haciendo en la República Dominicana. ¿En Haití es difícil tener un negocio así? Sí, en Haití es difícil porque en Haití casi no se vende en Haití. Y yo no tengo ni idea de dónde ellos lo traen, pero sí tienen muchas cosas así como para lisar el pelo. Buen provecho. Ese es chenchen. ¿Pero con qué? Eso es Con habichuela y carne de pollo, Eso es arroz, habichuela, pollo. Eso no importa, mami. Es porque se la pesa. ¿Y cuánto vale la porción así? Con bien. Una porción potente de chenchen con arroz, carne por 150. Y a decir verdad, los olores son preciosos. Gracias. Ya tengo hambre. Los precios acá sin duda algunas son mucho más bajos que en otros lugares. La comida tan potente que puede comer hasta 3 personas, tan barata. ¿Y cuánto vale cosas así como los pantalones para los niños o los 100 pesos? Todo eso, y me parece que la calidad es bastante buena. Se llaman pacas y de Estados Unidos. Pero es verdad que ellos también tienen acá las cosas de las donaciones y lo venden más. Es lo que dicen, pero no creo que con la necesidad que yo tengo. Y cosas así por 100, 150 pesos. Otro puesto con la comida. Hola, señores, conocí por acá a mi seguidora. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Por qué ustedes vienen acá? Yo principalmente vengo a comprar ropas y zapatos, porque la mercancía es más económica, al alcance de nosotros, los pobres. ¿Qué tal con la calidad? Muy buena calidad, perfecta calidad. Ya estoy sudando como un chicharro. ¿Buscas lentes? Ningún problema. Salimos del lugar chili. Vamos a entrar al lugar donde hay más apretón. Entonces, guárdense allá. Y como dicen, sí, es el mercado binacional, por eso se escucha tanto el español y tanto el francés o creol. Miren, hay gallinas, pollitos, me parece que la vida de ellos ya está muy corta. Y aquí el olor de la carne, de pescado. Acá, amigos, eso choca a todos los sentidos. Los olores, la carne, los pescados y los ajís picantes. Además, el ruido. Río de la basura. Horrible. Adelante. Rápido, rápido porque nos atropellan. Mira, casi imposible cruzar para aquel lado. Sí. Eso mismo que tuviste allí es lo que hay ahí, pero a una proporción mayor. Ok. El caos nunca cede. Nunca. Nunca cede. 4 de la tarde y no dejan entrar a nadie. ¡Qué apretujón! ¡Ay, qué belleza! Miren, amigos, todo eso son ajíes habanero y otros muy picantes. Los olores si fuera una comida riquísima. Amigos, acá me quieren atropellar. ¡Ay, Dios mío! Puro caos. Yo pensé que mi cara me pica por el calor, por el sudor, pero la verdad es que es por los ajís picantes. Esto es un energizante. Ok. Eso es haitiano también. Mira, este es un refresco haitiano. Buscamos Ajá. un refresco haitiano. Esto es algo parecido a la malta dominicana, se llama robusto. Y acá de nuevo olor de la carne, pero carne que no está bien guardada. Me parece que unos que no quieren gastar demasiado dinero o tienen poco pueden llegar acá y no gastan tanto. Miren, la cocina, un restaurante. Acá se puede comprar hasta los pescados. Acá tenemos mero. Es una isla y 2 culturas distintas. Imagínate cuando los haitianos empiezan a hablar entre ellos. Yo tengo sentido que ellos van a pelear en un rato. Tienen como esta manera distinta de hablar. Yo estoy acostumbrada a la manera dominicana y eso es otra cosa.
Lo que para nosotros es basura, acá es una mercancía a menudo. La gente acá creo no vota nada. Lo que nosotros votamos, acá se puede comprar. Y ahora, olor de los zapatos. Eso se llama una buena publicidad para un negocio. Polacos. Polacos. Por fin encontramos una cerveza haitiana, miren, una Prestige, algo que hay que hacer en el mercado binacional. Bueno, después de este calor del sol y este ambiente picante necesitaba algo frío. ¿Desde cuándo usted trabaja acá? Desde que se inició el mercado binacional. ¿Y qué tal el trabajo acá? ¿Es difícil? Es bien. ¿Hay mucha gente? Claro que compartimos con los vecinos y la pasamos bien, todo bien. ¿Me puede decir cómo es la vida con los vecinos acá? Yo siempre me he llevado bien con ellos porque siempre he negociado aquí en el mercado. No he tenido ningún tipo de problema. No quiero decir que ya me probaron unas veces los carteristas, pero la verdad es que he visto unos chicos que sin duda alguna ya verificaba qué pueden llevar y así. De todos modos no pasó nada. ¿Saben lo que es difícil? Cuando quieres comprar algo y te vas a parar en algún puesto, enseguida se hace un tapón detrás de ti. Si no tienes fuerza para empujarse con otros, mejor no entres acá. Salimos y estamos vivos todos. Compré 2 botellas del romo de Haití porque para mí siempre es algo como buen recuerdo tener algo de otros países. Entonces por 2 botellas del romo pagué 1.200 pesos dominicanos. Entonces, ¿ellos todos vienen de Haití el mismo día? No, porque los que viven lejos vienen el día anterior. Por ejemplo, los que viven muy lejos no pueden venir todos los mercados. Hoy, los que se van hoy viernes, vienen llegando a su casa a veces el sábado y el domingo para volver a regresar en la otra semana. Para entrar al mercado no tienen que tener visa porque vienen a vender al mercado. Por eso hay tanta policía, ejército por acá para verificar, creo, quién circula por la ciudad. Ahora entramos al lugar donde se encuentra la frontera entre República Dominicana y Haití. Y lamentablemente no podemos cruzar porque hoy es el día del mercado, entonces el ejército tiene mucho trabajo, todo el tiempo está vigilando quién entra, quién sale, qué lleva y qué quiere salir de allá. No, mi amor, ellos son influencers y están grabando el mercado. No son prensa. No. No, por cortesía ya, por si preguntan, déjenme hacer una foto. Claro. Incluso hacen documentales que lo hacen quedar mal a los militares dominicanos. ¿Por qué? Dicen que maltratan a los haitianos. Ok, entiendo. Entonces, la prensa rusa es mala para Sí, nosotros. por una cosa muy graciosa, porque el señor del ejército pensó que somos prensa, pero no, y él nos hizo una foto por si acaso, si alguien preguntaría luego. Acá hay segunda entrada del Haití a República Dominicana. No, por acá se hace ¿qué? Esa es Mira, la esta es aduana. la puerta pequeña. Por aquí Ok. pasan los morenos que vienen para la ciudad. Entonces ellos lo dividen, si ellos quieren entrar a la ciudad. Tienen que tener papel, o vienen a vender, o vienen a comprar, o vienen a trabajar. Para entrar para la ciudad entran por aquí. Pero aquellos que tú ves allá van directo para el mercado. Y como te expliqué ahorita, del mercado no deben salir. Un dato importante que no se les olvide, que este negocio del mercado son 400 millones de pesos cada semana. De movimientos. Me imagino cuando la frontera estaba cerrada, el mercado y la ciudad estaba como muerta. Personas Se no podían utiliza pagar lo que por se ello. llama contrabando. Ok. Pero hubieron muchas personas, emprendedores, que casi se pongan a la quiebra. Organizados o no, dependemos totalmente de la comercialización del mercado binacional. Como en muchos países, esto es un caos controlado. Sí, porque tú viste que lo que te estaban diciendo, lo que tú habías visto no es cierto. Anduviste el caos del mercado y saliste bien. Ahora hay que ver a lo que tú sales y a lo que vienes al mercado y con lo que te topas. Eso, amigos, es verdadero río del dinero. 400 millones de pesos en comercio todas las semanas. Es increíble. Voy a tomar uno.
Miren. Gracias. Voy a intentar obtener dinero de Haití como regalo para mi papá. 1,000 pesos de dominicano me da. Cambiamos 1,000 pesos dominicanos a 2,150 GUR haitianos. Llegamos a uno de los lugares más importantes de Dajabón, la vieja aduana de República Dominicana. Antes por acá circulaban todos los haitianos que llegaban al mercado binacional. Tenemos mucha suerte hoy porque sí me permitieron entrar acá. Allá se encuentra el puente que conecta el mercado binacional de República Dominicana con Haití. Hay un montón de la gente. Y también lo que hay que ver, el río Masacre, como dicen, o el río Dajabón. Acá la gente, haitianos, lavan la ropa, el río que da la vida y la comida a los dominicanos. Una curiosidad, miren, el puente que antes conectaba Haití con República Dominicana se derrumbó durante la tormenta en el año 2017. Ahora todos se mudaron allá, al segundo puente que conecta Haití con la República Dominicana y el mercado binacional. Miren, llegaron los militares. Y ahora el punto que hay que ver. Acá llegamos al lugar donde podemos ver el muro entre República Dominicana y Haití. La policía, el ejército, ellos están guardando la frontera. El muro entre República Dominicana y Haití. Unos 3,5 metros de altura y una malla ciclónica. La verdad es que la gente antes cruzaba este lugar como los vecinos. Entraban, salían. Y en algún momento República Dominicana dijo, basta. Y construyeron este muro. Aunque estoy acá como una mujer sola, me siento acá muy segura porque en cada esquina se ve mucho ejército, la policía que cuida a la gente. Mira, señores, tenemos algo, no sé, súper pesado. Dame uno. Compramos algo parecido a Tayot, pero eso es japonés. Señores, eso es súper pesado, pero la señora tiene su propia fuerza y puede cargarlo hasta acá en la cabeza. Mira, muchísimas gracias. Saludo. ¿Puedo grabarles? Claro. Lo más importante, creo, el dominó. ¿De verdad? Sí. ¿Quién es mejor? Oh. Es una basura. No. ¿Es el mejor juego o no? Hay una cosa que no puede faltar en ningún pueblo dominicano. Es el dominó. Gracias, señores. Chao. Y como siempre en este lugar quería dar gracias a todos ustedes que me apoyan en Patreon y en YouTube Subscribe. Mil gracias por su apoyo y confianza. Esta frontera y el mercado te dejan agotada. Es una tristeza por la pobreza del otro lado y el orgullo por el orden y la resiliencia de este lado. Pero es una realidad que hay que verla y entenderla. Como siempre, ustedes tienen que escribirme lo que piensan sobre este video. Deja like, suscríbete, comparte con tus amigos y hasta el próximo video. ¡Chao!